regresión hipnótica. Ahora entraremos en materia. ¿Se escucha bien por ahí? Porque lo digo con mucho eco. Bueno, lo primero es agradeceros la presencia, y ya que estamos en una feria, que me parece que es la quinta edición, en Natura Málaga, pues bueno, felicitar a los organizadores porque creo que todo lo que sea natural y volver a los orígenes, pues es bueno para todos. Regresión en sí, ¿ahora mejor? La palabra regresión, etimológicamente, ya sabemos que es un regreso a, ya sea a los orígenes, pero en un tiempo desde hoy hacia atrás. Cuando le aplicamos la palabra terapéutica, terapéutico es algo que acompaña a, con lo cual, teóricamente, regresiones terapéuticas estaríamos hablando de toda la terapia que se pueda aplicar en un pasado, o que los orígenes procedan de un pasado. ¿Cómo se realiza porque todo esto conlleva un áurea un tanto exotérico y, bueno, quizá provocado por lo que es la parte hipnótica, donde nos vemos reflejados, desgraciadamente, en todo lo que son espectáculos, en todo lo que es hipnosis de teatro, que posiblemente el hipnólogo domine ciertas técnicas, pero, bueno, pues la imagen es el hacer la gallina, el hacer para mí es un poco falta de respeto en cuanto a la parte íntegra de la persona. Reconozco que cuando hay un show de hipnosis en teatro, todos los que salen al escenario, bueno, pues salen voluntariamente y participan, o parece que quieren participar en ese hecho. Hay algunos ejercicios que, si luego nos da tiempo, pues podemos hacer uno, pues para que comprobemos todos la mayor o menor sugestibilidad. Volviendo al tema de lo que es regresión, ¿cómo funciona? ¿Cómo entra la persona en una regresión? En una regresión entramos mediante un proceso de o simple meditación, una relajación, puede ser vía hipnótica o puede ser una vía más suave. Normalmente, pues yo aplico algunas veces una hiperventilación, que como todos sabemos, lo que hace es aumentar el nivel de oxígeno, la transferencia a través del pulmón, y si activas, es decir, si expiras más que inspiras, pues produces una relajación. Y si, como en deporte, lo haces al revés, lo que haces es una excitación. Cuando la persona logramos que rebaje, que reduzca el ritmo cardíaco, que se relaje, bueno, pues empieza a actuar, a abrirse esa puerta, ese límite, donde al bajarnos las ondas cerebrales, bajamos alfa, en algunos raros casos se puede bajar a beta, pues empezamos a visualizar. Entonces, cuando a esa persona tú le solicitas, porque normalmente cuando viene, antes de entrar esto, cuando viene un paciente, viene por algo. Algunas ocasiones viene simplemente para comprobar que son regresiones y cómo funciona, pero normalmente viene a tratar algo, una fobia, un miedo, cualquier otro tipo de problemas que no lo tienen ubicado. Siempre y cuando hay que tener en cuenta que normalmente pues, son factores psicosomáticos donde ya han pasado por todas las parte clínica, han revisado radiografías, analíticas y no dan con ese tema. Bueno. Cuando esa persona, una vez ya relajada, una vez estando en su traspasada esa puerta, le preguntamos si ella puede desplazarse o él desplazarse a ese punto donde su mente ubica el origen del trauma. A mí, sinceramente, hay una gran polémica al respecto. A mí me da igual que se traslade a 2 días atrás o a 4.000 años atrás. Como es el caso pues, del famoso Dr. Brian Weiss, cuando, como excelente psiquiatra, era bastante incrédulo en un principio a todo lo que eran los procesos de reencarnación, vida detrás de la vida, etc. Bueno, hasta que le llegó una paciente llamada Catherine, que venía a tratar una fobia porque ella no podía, tenía fobia al agua, incluso le costaba tragar. Bueno, pues cuando ya empieza un proceso de los primeros, posiblemente que hizo de regresivos, esta señorita pues se traslada, o señora, se traslada a 4.000 años atrás. En ese momento Brian Weiss declara que él no era muy partidario, muy creyente de todo lo que concernía a vida detrás de la vida. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que le cuenta esta señora en esa experiencia?
Bueno, pues que parece ser que en la isla de Creta, pues un volcán y un maremoto genera un tsunami en el cual fallecen sus padres, fallece un montón de gente y ella en ese estadio se le queda el trauma. Trauma que demora 4.000 años hasta el presente. Bueno, pues sinceramente yo no soy nadie para comentar ni criticar, que cada uno piense si hay 4.000 años para atrás, si se puede haber vida detrás de la vida. Sí que es cierto que hay muchas creencias y hay muchos tratamientos. De hecho, hay un colega, un compañero de Wales, que hace un estudio sobre 2.000 niños en la Universidad de Florida, me parece que es en California, y cotejan los hechos. Es decir, son 2.000 niños que hablan, una vez en el proceso regresivo, y hablan, exponen una serie de historias que se pueden cotejar. Por ejemplo, si un niño habla de que hace, con 7 años, que hace 20 había estado en tal ciudad y da detalles concretos de, bueno, del hospital, de una casa, de una iglesia, perdón. Cuando se han cotejado todos esos datos, ahí queda la incógnita de decir, ¿hay que creer o no hay que creer? Bueno, están cotejados. Brian Weiss, para mí es una de las líneas fundamentales en terapia regresiva y goza de todo mi mayor respeto. Él le cambia el chip totalmente de su pensamiento sumamente dogmático y empieza a ver la vida a la perspectiva como psiquiatra y como terapeuta desde otra parte. Empieza a descubrir a través de sus pacientes que hay otra parte. Es lo que actualmente podríamos denominar, sin entrar en polémica, como la psicología transpersonal. Es decir, aquellas partes de nosotros mismos que hasta la fecha no se pueden demostrar científicamente, porque no hay un aparatito ni una maquinita que diga la aguja, pues sí funciona, pues como pasa con entre cualquier matrimonio. Todos hemos tenido la sensación de que vas a decir algo con un hijo y dice, pues estaba yo pensando eso, esa telepatía, ¿dónde la demostramos? Y todos lo hemos tenido. Bien. Entonces, Brian empieza a descubrir esa otra parte, esas otras facetas, y empieza a estudiarlas, y empieza a aplicarlas. Bueno, él comienza con dos teorías. Él es más partícipe de la teoría de la hipnosis, que viene un poco también de la hipnosis ericksoniana. Y luego hay otra tendencia, porque él participa en que cuando entras en una hipnosis no muy profunda, la persona al relajarse se aumenta la creatividad y empiezas a ver o a visualizar o a experimentar. Según él, la diferencia, ¿dónde está? ¿Dónde radica? Si nosotros, hay una gran diferencia, una cosa es imaginar, que puedes decir, cierra los ojos, imagínate qué es lo que has comido ayer. Y otra cosa es recordar. Cuando tú recuerdas con todos los puntos y todas las características, es decir, ¿tú qué has comido ayer? ¿Qué has cenado ayer? Pero ¿qué has cenado? ¿Qué ropa tenías? ¿Con quién estabas? ¿Hacía frío? ¿Hacía calor? Es decir, recoger todos esos datos. Normalmente nosotros no lo hacemos, nuestro cerebro, nuestra parte inconsciente sí. Nosotros estamos aquí ahora mismo y estamos escuchando mi voz, pero todos estamos recogiendo instintivamente temperatura, el ruido de la sala de al lado, si las luces están más encendidas o menos, pero nuestro inconsciente sí está recogiendo esa información. Cuando pasamos ese trance hipnótico, y ahora hablaremos un poco de los mitos también, empezamos a recordar de una manera más fiable, por llamarlo, o más realista, es como una imagen 3D, ¿no? Cuando estamos viendo una película. Y empezamos a recordar detalles que no teníamos en nuestra cobertura. De hecho, en algunas terapias regresivas se ven escenas, se ven momentos, es que se cansa uno estar con él, tenéis que tener un cacharrito aquí. Tenéis... el vídeo, no te preocupes. Bueno, vamos a ver. Vamos a reiterar porque se me había ido. ¿Qué se puede tratar fundamentalmente? ¿Qué tipo de dolencias? Vamos a llamar las dolencias, porque para mí dolencia es algo que te molesta. Es decir, psicológicamente, toda aquella acción del pasado
que cuando la recuerdas genera en ti una incomodidad, para mí es una limitación, no es una barrera. Puede que no sea grave, puede que no afecte a tu vida, pero os podría poner un ejemplo. Imaginaros, y os pongo los ejemplos que vamos a poner hoy, son ejemplos reales, ¿no?, que me han pasado. Una señora con una crisis, vive toda la vida en un chalet y se cambia de chalet. Entonces está bastante impedida por temas físicos y tiene que cambiarse. Entonces se cambia, sus hijos le compran un piso, planta 12. Bueno, pues por fuera, pero el problema llega cuando tiene que llegar a ese piso. Entonces se enfrenta a una cosa que nunca se había enfrentado en su vida, que es el ascensor. Se abren las puertas del ascensor y descubre que es claustrofóbica, que no puede entrar. Entonces, con ya hechos realizados, ya está comprado el piso, esa mujer no sabe qué hacer. Es el mismo caso que se da cada día, que es el tema de la fobia del miedo a volar. Hay gente que ha volado perfectamente y sin saber por qué salta el resorte un día y tiene que emprender un vuelo y no puede volar, incluso estando dentro de ese cambio. Bueno, todas esos resortes que han saltado en un momento determinado saltan por algo, no es gratuito. Entonces, para mí y para la terapia regresiva es muy importante localizar dónde está ese origen. Es el típico dolor de cabeza, pues que vamos y nos dan una experiencia diciendo, a mí dígame por qué me duele la cabeza, aparte de que me duele, pues dígame por qué, porque si no mañana voy a estar igual. Cuando comenzamos esa regresión en estos casos, pues a lo mejor esta señora del ascensor tiene una anécdota de pequeña, normalmente casi todas están ubicadas en nuestra infancia, en nuestra niñez, y cuando ella misma se ve así, ¿por qué funciona ahí la terapia? Bueno, pues cuando ella se ve a sí misma delante de esa puerta del ascensor, que posiblemente es la que le había generado ese miedo, bueno, pues ya la hacemos, es donde empezamos la terapia. Empezamos a enfocarla de una manera más conductual, para que vea que esas puertas no es la puerta del infierno, no es una puerta terrible, ni va a pasar nada, o ese perro que la asustó y tiene la fobia. Es decir, empezamos a minimizar un poco esa situación. En un 80% de los casos, cuando la persona se enfrenta, y eso ocurre en psicología clínica igual, cuando se encuentra directamente a su fobia, automáticamente la corrige y la transforma de una manera bastante natural. Por eso se ha hablado mucho de cuáles son los pasos a seguir. Bueno, en libros, en metodología, en la cual dices paso 1, paso 2, paso 3, pero muchos de ellos se saltan porque les salta la propia mente. Entonces, cuando regresas, cuando el paciente le vuelves a traer y le preguntas por la experiencia, lo primero que hacemos es un cotejarlo, ¿no? Es decir, vamos a ver la situación. Evidentemente, si estás en consulta y hemos estado tratando una fobia de las alturas, pues, o sales a un edificio alto para comprobar si ha funcionado, pues es más difícil o se encuentra como un perro. Pero en un porcentaje muy, muy importante, no hay que hacer una gran terapia para que eso se corrija, porque lo corrige la persona en sí. Por lo cual, ¿qué es lo que podemos en general tratar? Bueno, pues ansiedades, fobias, miedos, depresión. Hablamos siempre de una sintomatología psicosomática donde no tengamos traumas reales, donde, pues en caso de dolencias, por ejemplo, de espalda, por ejemplo, tienes un hueso roto, es decir, que estamos hablando dentro de una lógica. Bloqueos emocionales, trastornos, bulimia, anorexia. ¿Por qué estos dos casos, que son posiblemente más recientes, por qué se tratan con tanto éxito? Bueno, porque es mucho más rápido. Un tratamiento, me acuerdo en Madrid antes, los tratamientos de bulimia, pues era bueno, el Ruber, por ejemplo, era un mes más o menos de entrenamiento, con una dieta, con un procedimiento intensivo, pero no menos de un mes de entrenamiento. En casos de tanto de hipnosis directa como de regresión real, se está consiguiendo unos resultados pues, en 2-3 sesiones. El que diga que en una sesión, como ocurre en el tema de trabajo, este tiempo atrás estamos haciendo un curso de hipnosis deportiva en la Facultad de Psicología y estaba todo el campus lleno, plagado de unos cartelitos de en una sesión deja usted de fumar. Bueno, pues mire usted, hay casos que sí y hay casos que no. Hay gente que necesita 4 sesiones, depende mucho de la persona. Eso me parece una barbaridad hacer esa afirmación. Ojalá, porque
porque sería enormemente más barato. Pero hay casos que sí, y hay casos que posiblemente no lo logren nunca. Depende de la persona y también mucho del terapeuta, pero bueno, tiene que haber. Hay muchas personas que, como todos sabemos, son resistentes a la terapia clásica. Resistentes porque llega un momento en la fibromialgia, yo me acuerdo de mi madre de siempre, pues unos dolores de cabeza horrorosos, y toda mi familia conocemos de la medicina, y no había manera de quitarlas. Y se quitó de la manera más absurda y más boba en una cena. Bueno, pues estuvo años de tener que salirse de consulta y llorando y horrible. Bueno, parece que se detectó un pequeño fondo mal en el fondo de ojo, pero paralelamente tuvo un proceso de relajación mediante el compañero de mi padre por hipnosis, y a través de ahí, pues en 2 o 3 sesiones, desapareció una dolencia que llevaba 20 años arrastrando. Lo que ocurre también, hay que ser consciente que en nuestra sociedad, y por eso no intento criticar respecto a todas las opiniones, somos muy reacios a dar por buenas ciertas teorías que no hemos comprobado. Es decir, si toda la vida nos han dicho que 1 más 1 son 2, van a ser 2 toda la vida. Y resulta que ahora empezamos a ver un poco la física cuántica y nos rompe todos los conceptos que teníamos hasta la fecha. Es decir, el otro día vi un reportaje, pues si una molécula la tenemos en un punto y la tenemos a 1000 kilómetros y cambiamos la composición química de la molécula que está en un punto, automáticamente y por reflejo a 3000 kilómetros la otra molécula cambia. Explicación científica ante eso, el que la encuentre que la diga. Parece ser que va por ahí el tema. Imaginaros eso a nivel de nuestro cerebro. Es decir, si en todo el tema de medicina alternativa, cuanto más hipnosis, terapia regresiva, estuviéramos hablando hace, pues eso, en la época de los Reyes Católicos, en la Edad Media, pues seguro que hacían una gran hoguera y nos quemaban a todos. Eso al 100%. Es decir, gracias a Dios tenemos que ir abriendo un poquito la mente ante los hechos consumados. ¿Bien? En la regresión, ¿por qué es tan importante el proceso hipnótico? El proceso hipnótico, lo que hacemos en hipnosis realmente es una relajación. Hay muchísimos practicantes aquí de yoga, de meditación, que cuando tú logras bajar tus ondas cerebrales, que con los cuales están dando una extra de cuencos, y la verdad es que estás un rato con los